Hola y bienvenidos a este segundo vídeo tutorial del proyecto Fruity Loops Ceril. En esta entrega vamos a aprender a incluir nuevos instrumentos en la ventana patrón, así como las diferentes clases de instrumentos que existen en Fruity Loops, y también vamos a aprender a crear melodías simples y complejas. Así pues, lo primero que vamos a hacer va a ser abrir el proyecto que realizamos en el anterior vídeo tutorial. Para ello vamos a ir al menú principal y pulsaremos sobre File. Si os fijáis en el menú File, en algunas de las opciones tenemos una serie de teclas y letras. Estos se llaman atajos. Estos atajos nos servirán para realizar distintas tareas sin necesidad de utilizar los menús. También estos atajos nos servirán en todos los menús que iremos viendo poco a poco a lo largo de estos videotutoriales. Así pues, en este caso, como queremos abrir un archivo en el que hemos estado trabajando anteriormente, bastará pulsar simultáneamente las teclas Control y O. Seleccionaremos el proyecto y lo abriremos. Una vez abierto el proyecto, vamos a aprender cuáles son los tipos de instrumentos que soporta el programa y a incluirlos en la ventana patrón. Esto se hace desde esta lista de la izquierda. En esta lista encontraremos una gran variedad de instrumentos y sonidos, así como ritmos y melodías preparados, información sobre nuestro proyecto, proyecto de canción semi-preparados y algunos plugins de efectos y retoques, cosas que veremos más adelante. El programa Fruity Loops soporta distintos formatos de instrumentos y sonidos. Los más básicos los encontraremos al pulsar sobre la lista en la sección o carpeta Packs. Aquí tenemos instrumentos y sonidos organizados por estilos musicales y clases de instrumentos. Si pulsamos sobre la primera carpeta, Bases, veremos cómo nos sale el nombre de un nuevo instrumento. Si pasamos el ratón por encima del instrumento, podemos ver en la ventana de información como este instrumento es un instrumento en formato WAV, que junto al formato MP3 son los formatos más básicos que soporta el programa Fruity Loops. Si hacemos un clic sobre el instrumento, podremos escuchar cómo suena. La mayoría de instrumentos los podremos escuchar de esta manera. Aquellos que no podemos escuchar será debido a que son archivos no válidos o instrumentos de configuración compleja. Así pues, para incluir por ejemplo este instrumento, lo que tenemos que hacer es pulsar con un clic simple de ratón, mantener pulsado y arrastrarlo. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de incluir nuevos instrumentos en la ventana patrón, ya que a veces nos interesará poner un nuevo instrumento en medio de otros dos. Si lo ponemos justo encima, antes de ponerlo veremos cómo se ilumina el instrumento, y esto es debido a que si en este momento lo soltáramos encima de este instrumento, estaríamos sustituyéndolo, eliminando el instrumento que teníamos anteriormente y perdiendo el trabajo que teníamos ya realizado con él. Así pues, incluimos este sonido Bass FM C2 y también vamos a incluir de la carpeta Paths, por ejemplo, el primero. Este instrumento nos ayudará para un ejemplo que tenemos que realizar más adelante. El siguiente tipo de instrumentos que vamos a aprender son un poco más complicados, ya que son instrumentos externos que tendremos que descargar y añadir a una carpeta del programa. Son los instrumentos o archivos llamados SoundFonts o SF2. Estos instrumentos podemos encontrarlos en las redes P2P, así como en algunas páginas de internet. Muchos de estos instrumentos que podemos encontrar gratuitamente son archivos no válidos o de baja calidad.
Aun así, si buscamos continuamente nuevos instrumentos, más de una vez nos encontraremos con muy buenos sonidos. Existe una página de descarga directa de archivos SF2 con la que estoy muy contento, pues de ella he obtenido los mejores instrumentos que he utilizado hasta la fecha de hoy. Esta página es soundfonts.it. Si pulsamos sobre la sección Soundfonts en esta página, nos aparecerá una lista organizada por clases de instrumentos. Algunos instrumentos SF2 están comprimidos en formatos SFARC o SFPAC. Esta página nos proporciona los programas necesarios para descomprimirlos. Os recomiendo que os los descarguéis antes de empezar a descargar archivos de esta página para evitar posibles problemas posteriores. Para este video tutorial he descargado un archivo SF2 o SoundFont de cada uno de los dos tipos de instrumentos de este tipo que existen. Así pues, de la sección Solo Strings he descargado el número 4 Strings SF2 que viene en un archivo RAR, y de la sección GMBank he descargado el número 3 llamado Complete Backsync, el cual también viene en un archivo RAR. Una vez descomprimidos estos archivos en el escritorio, faltará incluir estos archivos en el programa. Para ello, en la lista de instrumentos del programa tenemos la carpeta SoundFonts. Para abrir esta carpeta fuera del programa basta hacer un clic secundario o derecho del ratón sobre la carpeta SoundFonts y en el menú que nos sale tendremos que pulsar sobre Explore Folder para abrir la carpeta. Minimizamos el programa y las ventanas que tengamos abiertas. Incluimos estos dos archivos SoundFont en la carpeta. Si volvemos al programa, al pulsar sobre la carpeta SoundFonts encontraremos los dos instrumentos que hemos descargado. Los incluimos igual que en el ejemplo anterior, arrastrando el instrumento hasta la ventana patrón, y ya tenemos dos nuevos instrumentos que más adelante aprenderemos a utilizar. Para terminar vamos a aprender a incluir los instrumentos más complicados a la hora de añadirlos al programa y a la hora de configurarlos. Los instrumentos VST o generadores virtuales. Estos instrumentos suelen ser programas externos que utilizan el lenguaje estándar VST. Este lenguaje es utilizado por una gran multitud de programas de composición musical, ya sea Fruity Loops, Cubase y otros muchos que existen. Puesto que son programas habitualmente de pago, es bastante difícil encontrar instrumentos VST gratuitos que funcionen bien. Así que os recomiendo que utilicéis solo los que ya tenemos incluidos en esta versión de Fruity Loops, que no son pocos. Estos instrumentos los encontramos en nuestra lista en la carpeta Plugin Presets y dentro de la carpeta Generators. En esta carpeta Generators tenemos una multitud de carpetas las cuales cada una corresponde a un tipo de instrumento VST. Dentro de estas carpetas tenemos diferentes configuraciones. Si por ejemplo ponemos este instrumento Bass E-Bass, veremos como se nos abre una ventana de plugin externo. Si eligiéramos por ejemplo otro instrumento, veríamos como la ventana de plugin es la misma, lo único que cambian es la configuración de los botones. Así pues, este, como podéis ver, es un instrumento de cuerda que en este caso está añadido como un bajo, un bass,
y también vamos a incluir uno del FL Case, que son pianos, por ejemplo este. Ahora ya tenemos los instrumentos que más o menos nos van a servir para empezar a escribir melodías. En la siguiente parte vamos a ver cómo escribir estas melodías y algunas de las características principales de estos instrumentos que hemos añadido.